El mundo es un desastre. Dunia dice que sí. ¿Lo habéis dicho alguna vez? ¿Lo habéis pensado? Algunos dicen hasta en vez de decir un desastre, dicen una palabrota, ¿no? Y tenemos esta sensación, ¿no? De que hay algo que no funciona. No sabemos por qué, pero hay algo que no funciona. Algo que no va. Claro, es cierto que muchas veces esto solo es un reflejo de nuestro propio egoísmo, ¿no? Y no es que el mundo no funcione, sino que no funciona como a mí me gustaría, ¿no? Pero también es cierto, hermanos, que hay cosas que vemos que no son como debieran de ser. Lili nos leía esta mañana sobre la creación. Cuando uno lee esos dos capítulos de Génesis, capítulos 1 y 2, ve cómo debería de ser el mundo. Y luego ves la realidad y ves que no es así, ves que no es. En el texto de hoy vamos a ver la realidad como Dios la ve. No es una explicación detallada, lo siento, no puedo darte una explicación detallada de por qué te pasa a ti ciertas cosas, pero sí que es un marco como donde se dibuja el cuadro de la historia, ¿no? Es especialmente podemos entender muchas cosas que como pueblo de Dios, como creyentes, nos suceden. Hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis en el grupo de WhatsApp. Yo os confieso, creo que ya lo he dicho varias veces, ¿no? Sabéis que el estudio que estamos haciendo de la Biblia es exhaustivo, es decir, es de toda la Biblia. Estamos estudiando y vamos anotando, yo voy anotando los libros que faltan, ¿no? Y este Daniel y Apocalipsis siempre los hemos ido como posponiendo un poco más adelante, para ver si el Señor nos ilumina especialmente para poderlos comprender, ¿no? Porque a veces son difíciles, ¿no? Pero cuando uno lo estudia, ¿no? Y esto es una cosa sorprendente que sucede no solamente con los libros que se nos puedan antojar más difíciles, sino con toda la palabra, ¿no? Cuando uno estudia, cuando uno profundiza, encuentra tesoros, como la propia palabra nos dice, ¿no? Y cuando uno empieza a leer el libro de Apocalipsis, ¿no? Como decía, dice que hay un predicador explicaba una anécdota, ¿no? De alguien que le dice que tiene cierto interés y le regala una Biblia, ¿no? O le regala un Nuevo Testamento y al cabo de un tiempo se encuentran y le dice, oye, ¿leíste el Nuevo Testamento que te di? Sí, bueno, ¿qué te pareció? Dice, bueno, al principio hay como una historia que se repite, ¿no? Es como un poco repetitivo, ¿no? Los 4 evangelios, ¿no? Que repiten la misma historia, luego hay una serie de cartas. Ahora, lo que me ha encantado son los efectos especiales del último libro de la Biblia, ¿eh? Ese sí que nos ha gustado, ¿verdad? Bueno, nos puede parecer a veces un poco fantasioso, ¿verdad? Y el texto de hoy es así, es de ese estilo, ¿no? Pero es importante porque nos da una cosmovisión desde el punto de vista de Dios, nos da una visión del mundo, de la historia, de nuestra vida, como la ve Dios. Como os he explicado en el estudio, a lo largo del libro se nos relata la historia de la humanidad varias veces. Y cada vez hay un énfasis diferente. A veces el énfasis está en la persona de Jesús. A veces el énfasis está en los creyentes. A veces el énfasis está en los enemigos de Dios. Hay diferentes énfasis, pero es la misma historia que se explica una vez y otra vez y otra vez para que podamos comprenderla en su totalidad, ¿no? Y en el capítulo 12 es una de estas veces en que se nos relata la historia de la humanidad. El autor va a hacer lo mismo, pero se va a centrar en la influencia que Satanás tiene en la historia. De eso es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo afecta Satanás a la historia de la humanidad? Y de una manera particular, cómo nos afecta lo que Satanás hace a los creyentes. Así es que os invito a que busquéis en Apocalipsis capítulo 12. Hoy no tenemos la pantalla, pero no sé si esto a lo mejor es hasta bueno y nos obliga a buscar en nuestras Biblias y a leerlo cada uno de nosotros. Voy a dejar un poquito de tiempo para que lo busquéis. Apocalipsis capítulo 12. Vamos a ver un poco el texto, vamos a leerlo.
Vale. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, ya notáis, ¿no?, que el texto es especialmente simbólico, ¿no? El propio texto nos lo dice en varias ocasiones. Dice que Juan lo que está viendo son señales. Está viendo señales, al menos 2, que son las que vamos a ver en esta mañana. Esto nos está indicando que hay una indicación, ¿no? Una dirección, una señal. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirven las señales? Los que conducimos, las señales nos sirven para guiarnos, para decirnos hacia dónde tenemos que ir, incluso pues para decirnos qué cosas no podemos hacer, ¿no?, al conducir, todo esto. Pues esto es lo que estamos encontrando aquí. Y mirad, la primera señal es esta mujer embarazada, la mujer que está encinta. Más adelante veremos cómo se viste, ¿no? Pero es inevitable cuando vemos esta mujer que pensemos en María, ¿verdad? María es la que dio a luz a Jesús, ¿no? Y se nos dice claramente en el texto, podemos entenderlo, si buscáis en el versículo 5, se nos describe que el varón que nace es el propio Jesús. Fijaros lo que dice. Ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es decir, nos está hablando de Jesús aquí. Pero fijaros
que brevemente nos habla de Jesús. ¿Recordáis lo que os he dicho al principio? Que el libro de Apocalipsis relata la historia de la humanidad y se va centrando en diferentes aspectos, ¿no? Uno, cuando llega a Jesús, esperaría que el texto nos hable pues, de cómo nació, de cómo vivió, de cómo murió, de cómo resucitó y de cómo ascendió al cielo. Pero aquí el texto no está centrándose en esto. Juan sabe que hay otros lugares de la Escritura donde todo esto se nos ha explicado. Y aquí él dice solamente que es el propio Jesús, que su destino es gobernar y regir, reinar sobre todo el mundo, y que fue arrebatado al cielo. Es decir, que ese dragón que estaba esperando para devorarlo no lo pudo hacer. Pero bueno, centrémonos entonces tenemos que centrarnos en lo que se nos dice de la mujer, porque lo que se nos dice de Jesús es tan breve que es evidente que el texto nos está invitando a mirar en otra dirección. Se nos dicen muchas más cosas sobre esta mujer que nos lleva a comprender que aunque María está incluida ahí, pero no es el significado global ni total de esta señal, sino que más bien se está refiriendo a todo el pueblo de Dios. A lo largo del libro de Apocalipsis vemos que la iglesia, incluso yo diría que en toda la Biblia, la iglesia o el pueblo de Dios muchas veces es representada como una mujer. Encontramos textos en Ezequiel o en los profetas que hablan del pueblo de Dios como una mujer que se desposa con Dios. Y lo encontramos de nuevo en el libro de Apocalipsis. Y encontramos en los profetas que esa mujer es infiel a Dios y se prostituye. Estamos encontrando esta visión. Entonces es una visión, una manera habitual en la Escritura de ver al pueblo de Dios. Esta mujer está encinta y da a luz un hijo que fácilmente identificamos con Jesús. Y a ver que me he despistado de párrafo. Pero enseguida se nos relata que esta mujer es llevada al desierto, ¿no? Y ahora veremos un poquito más, ¿no?, sobre esto, pero se nos dice que es llevada al desierto y que es perseguida por el dragón y que tiene descendencia. Estas tres cosas nos llevan a entender que se está refiriendo al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es perseguido, ¿verdad? Pero mirar, hay algunas cosas que me gustaría destacar de esta primera señal. Dice, en primer lugar, dice que es una gran señal. Y esto es importante que nos detengamos por un momento aquí. El pueblo de Dios, que en el Antiguo Testamento es representado por Israel y en el Nuevo Testamento es representado por la Iglesia Universal, es algo grande. Dice que es una gran señal. Quizás a veces nos vemos aquí poquitos y pensamos, pues tampoco somos tan grandes, ¿no? Pero es que el impacto de esta señal es universal. Aquí estamos unos pocos y a lo mejor no vemos esta gran cantidad. Pensamos, ¿no? Tendemos a pensar. Pero fijaros que también nos está hablando de grandeza en otros sentidos, en el honor que tiene, en la gloria que tiene esta mujer, ¿no? Esta gran señal. Dice que iba vestida del sol, ¿no?, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Es como se nos quiere representar ahí todo el universo, ¿verdad? El sol, en buena lógica, nadie puede usar el sol para vestirse, ¿no? Pero nos habla de luz, ¿no? Hoy hemos hablado de luz en algún momento del texto, ¿no? De brillo, algo brillante, ¿no? Algo que ilumina. Y fijaros que Jesús le dice a la iglesia, vosotros sois la luz del mundo. El propio Jesús dice, yo soy la luz. Nosotros somos la luz del mundo también, ¿no? Tampoco nadie es tan grande como para tener la luna para apoyar los pies, ¿verdad? No se nos antoja que es otra manera de verlo, ¿no? Y imagináis a alguien que tiene una corona con 12 estrellas, ¿no? No es,
La idea aquí es que se nos está hablando de todo el universo, y sabéis que en el libro de Apocalipsis los números tienen un valor simbólico muchas veces, ¿no? Y el 12 tiene este simbolismo de representar a todo el pueblo de Dios, a las 12 tribus, los 12 apóstoles. Es el número 12. ¿Por qué escogió el Señor 12 apóstoles? ¿No lo podía hacer con menos? Ciertamente lo podía hacer con menos. ¿No podría haber cogido más? Seguramente podría haber cogido más. 12 por el significado del número. Igualmente, las tribus de Israel. Así es que esta gran señal del pueblo de Dios afecta a todo el pueblo de Dios. Y ahora me gustaría preguntarte abiertamente, a ti que me estás escuchando, ¿perteneces al pueblo de Dios? Claro, ahora estás pensando, el pastor se ha vuelto loco ya. Si hemos venido a la iglesia, si estamos en el culto, claro, si es por eso que venimos. Bueno, es cierto que venimos por eso. Pero quiero advertiros que a lo mejor estás pensando que con venir a la iglesia es suficiente. A lo mejor estás pensando que solo porque vienes el domingo a la iglesia ya perteneces al pueblo de Dios. Pues déjame que te advierta sobre eso. No es suficiente. Si nos adelantamos un poquito en el texto y leemos el versículo 11, nos dice las características que tienen aquellos que pertenecen al pueblo de Dios. Dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí sí nos da al menos tres características que tiene cualquiera que pertenece al pueblo de Dios. En primer lugar, dice que han vencido a Satanás. El texto está viendo toda la historia, ¿no? Pero la realidad es que nosotros aquí y ahora estamos en mitad de esa batalla. Estamos en mitad de esa guerra. Y aunque ahora más adelante veremos cómo se vence la batalla. Lo que te invito a pensar ahora es si estás luchando. Si tienes la sensación de estar en una guerra. Muchas veces, casi todos los días diría yo, en el telediario vemos imágenes de personas que están en mitad de una guerra, ¿no? Y vemos la inquietud que tienen, ¿no? Esa tensión en la que estás, ¿no? Por el riesgo y el peligro que tienes a tu alrededor. Yo te pregunto, ¿tú tienes esa sensación de estar en guerra, de estar luchando? Estamos luchando contra Satanás, nos dice el texto. Pero de una manera más genérica, también podríamos decir, estamos luchando contra nuestro propio pecado, contra nuestro propio yo. Y yo te pregunto, ¿estás luchando? ¿Estás luchando? ¿O no? ¿O te estás conformando en ser como eres? Muchas veces oímos, cuando nos toca aconsejar, el pastor Rafael lo ha oído muchas veces. Yo es que soy así. Ya está, se ha acabado. Ya se ha acabado la conversación, ¿no? Pues no deberías de ser así. No deberíamos de ser así. Decimos esto para justificar nuestro pecado. Y yo te pregunto, ¿estás luchando? ¿Estás cambiando cosas en tu vida? ¿Hay cosas en tu vida que han cambiado en el último año, en el último mes, en la última semana? O quizás te estás conformando. Mira, cuando estemos con el Señor en el cielo, allí seremos perfectos. Bueno, pues ya me espero aquel día. ¿Y para qué me voy a esforzar aquí y ahora, no? Muchas veces no lo decimos abiertamente, pero estamos pensando esto. Pues déjame que te diga algo. La vida del creyente, del verdadero creyente, es una vida de lucha. Es una vida en que siempre nos sentimos incómodos. Es una vida en la que siempre tenemos la sensación de que no damos la talla. Es una vida en la que siempre tenemos la sensación de que no hacemos suficiente por el Señor.
si estás conforme, si crees que haces suficiente por el Señor, si crees que ya has llegado a la altura espiritual que deberías tener, si estás lleno de paz a tu alrededor y te sientes confortable, revisa un poco tu situación. Porque la vida del creyente es una vida de lucha. Y si no hay lucha en nuestra vida, a lo mejor es porque ya estamos muertos, ¿no? Los muertos ya no luchan. ¿Cómo se obtiene la victoria? Tenemos que estar luchando, pero tenemos que estar luchando también siendo conscientes de que nuestra lucha no es la que da la victoria. Pero fijaros que las dos cosas tienen que ser verdad. No podemos conformarnos y decir, mira, como la victoria solo se obtiene por la sangre de Jesús, yo ya no voy a luchar más, ya no me preocupo, ya no me esfuerzo. Yo lo he escuchado a veces, ¿no? Con personas con las que hablas. Mira, hermano, yo ya sé que Cristo murió por mí en la cruz, no quiero saber nada más. Nos conformamos con eso. Al menos se conforman con eso, pero tenemos que estar en esa lucha sabiendo que eso no es lo que nos salva, sino que lo que nos salva es a través de la sangre de Cristo. Eso nos dice el texto. Pero nos dice algo más. Dice a través de la sangre, a ver, vamos a leerlo, y de la palabra del testimonio de ellos. Solo si aceptamos el sacrificio de Jesús en nuestra vida es que somos parte del pueblo de Dios. Si reconocemos nuestro pecado, nuestra responsabilidad, si pedimos perdón a Dios y también a aquellos a los que hayamos ofendido. Pero dice algo más, dice el testimonio. Y fijaros, dejadme que os lea Romanos capítulo 10, si lo queréis lo buscáis, empezamos al final del versículo 8. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces yo te pregunto ahora de nuevo, ¿has creído en tu corazón? ¿Has creído en tu corazón? Te lo pregunto, ¿has creído en tu corazón? ¿Me podéis decir que sí? ¿Sabéis? Esto es fácil, porque yo no veo vuestro corazón. Muchas veces pensamos que vemos en el corazón de los demás, pero no vemos el corazón de los demás. Muchas veces ni siquiera vemos el nuestro propio, este es otro tema, ¿eh? Pero yo no puedo ver vuestro corazón. Así es que si tú me dices que has creído en tu corazón, pues no hay más. Pero ¿qué me dices si te pregunto si has dado testimonio público? Porque fijaros, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¡Wow! ¡Wow! A veces pensamos, es suficiente con que yo crea. Pero no, dice que hay que dar testimonio, que hay que decirlo con la boca. Y yo te pregunto, y sé la respuesta. ¿Has dado testimonio público? Aquí estáis muchos que no os habéis bautizado. Eso es dar testimonio público. Y a lo mejor estás pensando, yo he creído en mi corazón, suficiente, pero no has dado testimonio público. No quiero que nadie se escandalice esta mañana. Y yo sé el ejemplo que muchos estáis pensando vosotros. El ladrón en la cruz no se pudo bautizar y el Señor le dice que es salvo. Y es verdad. Pero es una situación excepcional. Lo habitual es que deberíamos de bautizarnos. Lo habitual es que deberíamos de dar testimonio. Fijaros que digo habitual. No digo normal, digo habitual. Porque se ha vuelto habitual entre nosotros que nos tomemos una posición cómoda respecto al Señor. Hay entre nosotros personas que cuando dices, ¿tú por qué no te quieres bautizar?
Bueno, no queremos el compromiso. Incluso muchas veces personas que están bautizadas tampoco quieren participar de los símbolos de la Santa Cena, del pan y del vino. No queremos comprometernos y buscamos una posición cómoda. Pero en la guerra no hay posiciones cómodas. En mitad de la batalla, ningún soldado se siente cómodo. Y si yo leo este versículo, estos versículos que hemos leído en Romanos, y este versículo que leemos en Apocalipsis, y me pregunto, ¿aquellos que no dan testimonio son salvos? Yo diría que no. Yo no veo el corazón de cada cual, ni solo lo que el Señor va a hacer. Pero si yo leo estos textos, yo veo aquí una característica de todo hijo de Dios. Y hay una tercera característica: estar en lucha, dar testimonio, creer en nuestro corazón. Pero hay una tercera: estar dispuestos a morir por nuestro testimonio. Hace 2 semanas yo no pude estar, pero cuando no estoy, veo luego la predicación, cuanto menos, para estar al corriente de lo que se ha enseñado, ¿verdad? Y hace 2 semanas predicó nuestro pastor Rafael. Yo le escribí luego: oye, ¿no había alguna otra forma de tortura que podamos escoger de todas las que nos dijiste, no? Porque eran todas, ¿a cuál peor, verdad? Y yo me preguntaba cuando estudiaba este texto, ¿no? Y cuando veía que se describe al pueblo de Dios como el que está dispuesto a morir por su testimonio, y pensaba en estos hermanos nuestros que en el pasado han muerto en la hoguera, han muerto crucificados, les han torturado, y bueno, recuperar la predicación para los detalles, ¿no? Pero ¿sabéis que mientras les torturaban y estaban buscando la manera más desagradable de morir, les estaban preguntando si estaban dispuestos a renunciar a su fe, si estaban dispuestos a negar a Jesús? Y era fácil: si le negaban, quedaban liberados de esa tortura. Pero ellos no le negaban. Ellos no le negaban. Y yo me pregunto muchas veces, si esos hermanos pudieran venir a vernos, las vidas comodonas que tenemos, permitirme que lo diga, ¿eh? ¿Qué pensarían? ¿Qué pensarían? El cristianismo se ha vuelto muy fácil en nuestros días, hermanos. Y cuando yo me subo aquí al púlpito y pienso preguntas para haceros, para invitaros a reflexionar, y pienso, la pregunta que pertenece aquí es: ¿estás dispuesto a morir por el Señor? Pero pienso, no exageremos, no exageremos. Algo más suave. ¿Estás dispuesto a renunciar a una serie de Netflix para leer la Biblia? Bueno, hermanos y amigos, os dejo con la reflexión. Segunda característica que me gustaría destacar de esta mujer: sufre dolores de parto. Esto es lógico, ¿eh? Se aplica a cuando Jesús tenía que venir. El pueblo de Dios sufría mucho, estaba en opresión, ¿eh? De hecho, cuando Jesús se identifica con el Mesías, muchos de ellos dicen: este es el que nos va a liberar. Estaban en opresión, estaban perseguidos. Pero de alguna manera se aplica también a nosotros, porque nosotros ahora estamos esperando la segunda venida del Señor. Y estamos en sufrimiento. El texto dice que la mujer es llevada al desierto por 1260 días. Luego también en el versículo 14 dice: por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ese es el tiempo que pasa en el desierto, ¿no? Y no quiero entretenerme mucho aquí, ya lo hemos estudiado. Y si alguien no lo ha estudiado y luego quiere preguntarme, pues pregunto, ¿no? Me pregunta, pero se está refiriendo al tiempo de tribulación, al tiempo de dificultades.
el tiempo en el que estamos entre la primera y la segunda venida del Señor es un tiempo de tribulación, un tiempo de dificultades. En otros lugares también se habla de 42 meses, o incluso Jesús dice que es un tiempo que será acortado. Nos está hablando de un tiempo que será acortado para que los creyentes podamos resistirlo. La mujer es llevada al desierto y es importante que veamos que es llevada al desierto y dice que va huyendo. Va al desierto huyendo. Incluso en el versículo 14 nos dice que se le dan alas de águila para una protección sobrenatural para que pueda huir, para que pueda escapar. El desierto, en la palabra, nos habla de dificultades, pero al mismo tiempo nos habla de otra realidad. Nos habla del cuidado especial que el Señor tiene de su pueblo en mitad del desierto. Conocéis la historia del Éxodo. Pasaron 40 años en el desierto. Y esos 40 años, ya os digo, que pasaron mucho calor. ¿Imagináis 40 años viviendo en el desierto? Y pasaron muchas dificultades, y tuvieron batallas, y tuvieron problemas. Pero al mismo tiempo, tuvieron el cuidado del Señor. Y nos dice que su vestido y sus sandalias no se desgastaban. ¿Quién de vosotros tiene unas sandalias de hace 40 años? Yo tengo mi traje de boda, tiene 25 años, va a cumplir 25 años. Pero no, la verdad es que no me lo he puesto mucho y no sé si algún día a lo mejor me lo intento poner, igual se deshace, ¿no? Dificultad y cuidado de parte del Señor. Cada mañana tenían el maná. O pensar en Jesús, esos 40 días en el desierto, siendo tentado por Satanás. Pero también nos dice que estaba con las fieras y los ángeles le servían. Las dos cosas. El desierto es la dificultad y es el cuidado especial del Señor. Bueno, hasta aquí la primera señal. Quiero hablaros un poquito de la segunda también. La segunda señal es un dragón rojo. Ahora están anunciando por la tele, bueno, por las plataformas, la Casa del Dragón, ¿no? Alondra, ¿tú lo ves? ¿No? No esto tiene que ver con Juego de Tronos, ¿no? Me parece. ¿Es alguna anterior o alguna, ¿cómo le llaman esto? Bueno, no sé, es igual, yo tampoco la estoy viendo. Pero se nos habla de la Casa del Dragón. No sé si en la película esta el dragón, la Casa del Dragón es buena o mala, pero en el texto que leemos es mala. Eso sí que os lo puedo decir. Porque el mismo texto nos lo dice. Mirar el versículo 9, lo que nos dice. Ese dragón es Satanás, es el diablo, y también se le llama la serpiente antigua. Lo está relacionando con aquella serpiente que tentó a Eva en el Edén. Pero lo interesante de este versículo 9, además de que nos identifica claramente al dragón y no nos deja ninguna duda al respecto, es que nos dice cómo actúa. ¿Cómo actúa el dragón? ¿Lo leéis? ¿Cómo actúa? ¿Quién lo ve? Actúa engañando. El dragón actúa engañando. Satanás muchas veces se opone al pueblo de Dios de una manera frontal, pero en la mayoría de las ocasiones su actuación es más sibilina. Su actuación es por medio del engaño. Leía hace un par de meses un libro de John Mark Comer, se llama Vivir sin mentiras, y habla de las luchas que deberíamos de tener los creyentes. Habla de la lucha contra Satanás, la lucha contra el mundo y la lucha contra nuestro yo, nuestro viejo hombre, ¿verdad? Y hablando del diablo, dice, en lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y opuestos. Uno consiste en no creer en su existencia. El otro en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo
y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero. Seguramente ninguno de los que estamos aquí nos consideramos hechiceros. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos como materialistas, como pensando que el mundo espiritual no está ahí, pensando que Satanás no está ahí? Pero el texto de hoy dice bien claro, Satanás es real y está en lucha contra Dios. Segundo párrafo del texto que leíamos en el capítulo 12 de Apocalipsis nos habla de esto. Y nos dice que Satanás ha sido expulsado de la presencia de Dios. Mirad, no estoy seguro de que el texto ordene cronológicamente lo que está sucediendo, sino que el texto nos quiere dar un énfasis en cuanto a por qué suceden las cosas, por qué Satanás está luchando contra la iglesia. Mirad, en primer lugar se nos dice que el dragón quería devorar al niño que iba a nacer. Esto es muy importante, porque ese niño es Jesús, lo hemos explicado, ¿verdad? El diablo quiere eliminar la obra de Jesús. De hecho, quiere que Jesús no pueda actuar. Quiere que el hombre no pueda salvarse, porque la única manera que tenemos para salvarnos, y lo hemos visto esta mañana, es a través de Jesús. Por eso, en primer lugar, la furia de Satanás se dirige contra Jesús. Y podemos imaginar la escena, ¿no? Se nos antoja grotesca, ¿no? Imagináis una mujer embarazada, dando a luz, con las piernas abiertas, y ahí, esperando a que nazca el niño, en vez de la comadrona, está el dragón con sus fauces abiertas, esperando para devorarlo. ¿Lo imagináis? Que nadie se me asuste, ¿eh? Pero podemos imaginar esta escena, ¿verdad? La intención de Satanás siempre ha sido contra Jesús, contra el Señor. Cuando leemos en los evangelios cómo nació Jesús, se nos relata que Herodes quiso matarlo. ¿Recordáis? Y esta escena es como un paralelo, ¿no? Pero hay algo más que esto. Cuando estudiábamos este texto en el grupo de WhatsApp, veíamos que Satanás actúa de muchas maneras. Y muchas veces ha intentado que Jesús no pueda obrar. Si Jesús hubiera pecado, y por eso Satanás le tienta, no nos podía salvar. Si Jesús no hubiese nacido o lo hubiesen matado siendo un niño, no nos podía salvar. Cuando leemos en el libro de Esther, por poner un ejemplo, de que se quiso exterminar a todo el pueblo judío, no hubiese podido venir la salvación a un mundo. Cuando leemos en Génesis la historia de Caín y Abel y pensamos en ellos, pensamos que no podría haber habido esa descendencia. O en el pueblo de Dios, en Egipto, donde se ordena matar a todos los hijos varones. Era la intención evitar la descendencia. En segundo lugar, primero vemos que el dragón se dirige contra Jesús. En segundo lugar, y pensar en esto que os decía, que no es tanto cronológico como en importancia, vemos que el dragón lucha contra Miguel y sus ángeles. Estoy acabando, Rafael. Y esto es importante, porque yo veo esto como si se nos quiere marcar una diferencia. Muchas veces inconscientemente pensamos en Dios y en Satanás. Y sé que no es la intención, pero al pensar en esto, Satanás, el enemigo de Dios, les estamos poniendo al mismo nivel. Pero fijaros que aquí en la batalla Dios no interviene, intervienen los ángeles, porque es que Satanás no está a la altura de Dios. No es el yin y el yang, que son iguales. No es el bien y el mal. No es
el lado oscuro de la fuerza y el lado de los Jedi. No son iguales. No sé si entendéis lo que os quiero decir, ¿no? Muchas veces en estas filosofías que nos rodean hay estas ideas, pero Dios no está a la altura de Satanás. O al revés, Satanás no está a la altura de Dios. Dios está muy por encima. Así es que no es ni siquiera Dios quien lucha, sino Miguel y sus ángeles. Y es importante que veamos esto. Aunque la aspiración de Satanás es ocupar el trono de Dios, no da la talla, no alcanza. Y el texto de hoy nos pone varias evidencias de las limitaciones de la actuación de Satanás. Las hemos leído, ¿no? No puede devorar al niño que quiere. No puede vencer a Miguel y sus ángeles y es expulsado del cielo y ni siquiera puede vencer a la iglesia. No porque la iglesia tengamos un gran mérito, sino porque es el pueblo de Dios. De la misma manera que no puede vencer a Miguel y sus ángeles porque son representantes de Dios. Fijaros que cuando se nos habla de la mujer se dice que es una gran señal. Pero cuando se nos habla de Satanás, ¿qué dice? ¿Lo sabéis buscar? ¿Lo buscáis? Dice otra señal, pero no grande. Dice otra señal. Así es que encontramos al diablo, a Satanás, luchando contra Jesús, luchando contra los ángeles y finalmente, al ser expulsado, y aquí es muy importante que veamos esto, ¿no? Es llevado a luchar contra el pueblo de Dios. ¿Y sabéis lo que hacía Satanás en el cielo? Se nos dice en el texto. Estaba acusándonos. Y esto ya no más. Ya no hay fiscal en el cielo. Ya no hay quien nos acuse. Sino que Él ahora nos está persiguiendo aquí. ¿Veis cómo la escalera va bajando, verdad? Jesús, los ángeles y ahora nosotros. Ni siquiera contra nosotros puede vencer, si es que realmente somos el pueblo de Dios. Pero esto no quita que no vayamos a sufrir su ira. Y el texto nos advierte, dice, ¡ay de los moradores de la tierra! Porque sabe que le queda poco tiempo. Sabe que le queda poco tiempo. No puede acusarnos, pero puede perseguirnos. Puede engañarnos. Recordar que la táctica principal del diablo es el engaño. Es el engaño. Podemos decir, a partir de este texto, que el diablo está, en general, de una manera genérica, detrás de toda la maldad que hay en el mundo. Es el causante de que el mundo no funcione como debiera. Al principio os decía, el mundo es un desastre, y todos habéis dicho que sí, ¿verdad? El causante final de que el mundo no funcione es el diablo. Pero me gustaría recapitular un poco, y con esto terminamos, haciéndolo al revés, en el orden al revés de como lo hemos venido haciendo. No sé si quizás en el futuro seguiremos hablando de este texto, pero por terminar hoy, mirar, Dios ve la historia de la humanidad y ve especialmente a su pueblo. Ve un dragón que intenta destruirnos, pero el dragón intenta destruirnos a nosotros, porque no puede destruirle a él, no puede destruir a Dios. Estamos sufriendo las consecuencias de una batalla cósmica, de una batalla en los cielos, entre Dios y Satanás, entre los ángeles de Dios, como hemos visto, y Satanás y sus diablos. La victoria está asegurada por Dios, pero de mientras nos toca sufrir, nos toca padecer aquí. Las armas del enemigo son el engaño y la persecución. Nuestras armas son luchar contra el pecado que hay en nosotros
depender en todo del Señor Jesús, sabiendo, recordando que lo que nos salva es la sangre de Jesús. Y la tercera arma, estar dispuesto a morir por defender el nombre del Señor. Esa es la realidad de la vida del creyente. Esa es la realidad de nuestra vida. Y no me puedo quedar una última pregunta para el final. ¿Esa es la realidad de tu vida? ¿Esa es la realidad de tu vida? ¿O estás en una vida cómoda? Si esa no es tu realidad y estás pensando que eres creyente, ¿no será que el diablo te está engañando? ¿No será que estás cayendo en la trampa? Pues yo quiero invitaros a que todos los que estamos aquí reflexionemos sobre eso y nos decidamos a seguir al Señor y los decidamos a hacerlo como hemos dicho, como hemos visto en ese texto, creyendo en el corazón. Y no te voy a preguntar esto, pero dispuesto a dar testimonio. ¿Quién está esta mañana dispuesto a dar testimonio de Jesús en su vida? Te llamo a una vida de lucha. Yo no te voy a engañar, no te voy a decir, cree en el Señor y todo te va a ir de maravilla. No. Si crees en el Señor, estás entrando en lucha contra el diablo. Con todo y con eso te invito a esa lucha, porque estarías en el lado que va a vencer. Así es que una vez más, levantad vuestra mano los que queráis. ¿Estás dispuesto a luchar por el Señor? ¿Estás dispuesto a dar testimonio de que has creído en tu corazón? ¿O no? Levanta tu mano, si aún no lo has hecho nunca. Nos gustaría verlo. Y quizás aquellos que ya lo habéis hecho en el pasado y estamos viviendo una vida cómoda. Te invito a que te levantes, dejes la retaguardia y vayas al frente de nuevo. Comprométete en esta mañana a seguir luchando a favor del Señor. Como iglesia hay muchos servicios que necesitan de los hermanos. Como iglesia tenemos que dar ese testimonio. Estamos llamados a eso. ¿Estás dispuesto a dar un paso al frente? Pues bueno, hermanos, os dejo con esta reflexión y espero que os sea útil y que os sea práctica y que lo podáis hacer en vuestra vida. Que el Señor os bendiga, hermanos.